Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ernesto Villegas, ministro para la Cultura. Gracias por acompañarnos. Gracias, Hendrina. Un saludo a todas y a todos. Interesantes temas se van a debatir en la tarde de hoy en el seno de la Unión Europea cuando el caso de Venezuela va a ser nuevamente analizado. Dentro de las propuestas que se pueden trasladar a lo que ha sido la vocería de Federica Mogherini está elecciones justas y libres en el país. ¿Piensa que en Venezuela existe hoy un escenario para que existan elecciones justas y libres? Por supuesto, las que vienen haciéndose y las que se harán en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es parte del sistema político venezolano descrito en nuestra Constitución y no hace falta redundar lo que la Constitución nos indica, que hay elecciones que periódicamente se realizan y seguirán realizándose. Nadie está planteando que en Venezuela deje de haberlas. En cuanto a unas elecciones presidenciales, ¿piensa que sería posible en el marco de una negociación política para buscar una solución a la crisis actual? Mira, las elecciones presidenciales están pautadas en la Constitución y ocurren cuando la Constitución lo manda, ¿no? Ahora, hay un proceso de diálogo, negociación, discusión, conversación, como quieran llamarlo, que está en curso y que los venezolanos debemos apoyar. La alternativa a discutir, a conversar, es la guerra. Y nadie quiere la guerra. Por eso, desde el campo de la cultura, estamos impulsando la dinamización de las manifestaciones artísticas, de la necesidad de expresión humana, porque es un cemento justamente para que los venezolanos no caigamos en la disgregación que significaría un conflicto de gran magnitud aquí en el territorio venezolano, y es lo que nos mantiene unidos. Por eso el aporte desde el campo de la cultura y las artes es dinamizar todas estas manifestaciones, expresiones de nuestra humanidad, porque tú sabes que solamente puede expresarse en cultura y arte el ser humano. Los otros miembros del reino animal no tienen esa capacidad y nosotros al hacerlo reivindicamos nuestra condición humana. Nosotros estamos muy contentos porque la semana pasada, Mendrina, el presidente Nicolás Maduro Moros aprobó el Plan Ofensiva Cultural 2019, que contempla una serie de acciones para llevar adelante una serie de acciones, iniciativas, programas y proyectos que deben repercutir en un brillo superior de la cultura venezolana en estos meses que restan de este año. Ministro, cuando se piensa en cultura y habla de las necesidades básicas del ser humano, vemos que cuando no son cubiertas tal vez no es posible pensar en eso que es lo cultural. Si revisamos el proceso de hiperinflación en el cual se encuentra sometida Venezuela, en los últimos meses el bolívar se devaluó en un 99%. ¿Cómo se puede pensar en cultura ante una crisis económica tan dura como la que golpea a Venezuela? Yo diría que es que más bien eso nos empuja todavía más. Cualquier dificultad que se nos presente en el campo de lo material nos empuja más a encontrarnos con nuestra característica humana. Y la característica humana se expresa a través del arte y la cultura. En los momentos de mayores dificultades es cuando la creación se ve todavía más desafiada. Cuando la realidad te interpela, el hombre, la mujer expresan a través de la literatura, de la poesía, de la plástica, de la danza, del cine, de la fotografía, de la arquitectura, lo que va percibiendo la sociedad. Los artistas, cultores y creadores, yo no soy uno de ellos, yo soy funcionario a cargo de esta cartera, pero los artistas, escultores y creadores son los seres más sensibles a la sociedad y tienen capacidad de sentir mucho más profundamente lo que en la sociedad está ocurriendo. Por eso nosotros tenemos que desechar esa idea de que la cultura es algo accesorio, decorativo. No, la cultura es exactamente la razón de ser del ser humano. Por eso en estas circunstancias difíciles en que el venezolano y la venezolana están luchando para despejar el camino de las dificultades, nosotros apostamos a la dinamización de la cultura y las artes. Y el presidente ha aprobado, por ejemplo, lo que es muy importante, tú has mencionado el tema económico, que es la creación del motor económico cultural. Dejarán los cultores, artistas y creadores de ser unos arroceros en la discusión sobre el programa económico, las dificultades económicas, las potencialidades económicas que tiene el país. Ya no seremos arroceros, ya hay un motor que tendrá entonces que ser tomado en cuenta, porque te pongo un ejemplo, el instrumento musical por excelencia, que es símbolo de nuestra nacionalidad, el cuatro. El cuatro. Detrás del cuatro hay madera, cuerdas, clavijas, trastes que tienen un proceso económico detrás. Y ese proceso económico tenemos que atenderlo, no solamente para garantizar que el 4 siga sonando, sino para impulsar la creación de empleo alrededor de la fabricación del 4, para impulsar una industria, digamos, en donde quepa, o
un tejido artesanal que permita que los venezolanos tengan allí un medio de vida digno y además aplaudido por la sociedad. Ministro, vamos a hacer un enlace en vivo y directo con declaraciones que ofrece a esta hora Jorge Rodríguez. Vamos a escucharlo. Para la cancelación de estos criminales. Y aquí le dice... Bueno, en este momento Dice está el señor declarando Marrero. Jorge Rodríguez. Vamos a continuar con nuestra entrevista con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Vamos a enlazar nuevamente, nos dice la producción.